Experiencia del hermano Everton, Congreso del Río de Janeiro, noviembre 13 del 2022. Vio casas siendo construidas en el cielo. Graça e paz, irmãos. Gracias y paz, hermanos. Quiero contar mi experiencia que tuve hoy. Así que el apóstol ministró en mi vida. Los ángeles del Señor se me aparecieron y les hice las preguntas a ellos y ellos respondieron que sí. Y en aquel momento ellos me llevaron al cielo. En el cielo yo miraba la gloria del Señor. Y allí, hermanos, comenzaba a oír la voz del Señor que me hablaba. Y el Señor me decía que era para que yo me acercara más cerca de Él. Y yo caminaba, intentaba llegar lo más cerca suficiente de Él, pero no conseguía, porque la gloria del Señor era muy grande y no conseguía estar muy cerca de Él. Y Él me decía así: quédate ahí parado. Y yo me paraba. Y el Señor comenzaba a mostrarme la nación brasileña. Y Él abría algo en el suelo y podía ver por el suelo y miraba muchas cosas que estaban aconteciendo en el Brasil. Abría como una pantalla y miraba las manifestaciones que estaban aconteciendo, miraba a las personas reunidas en su casa, orando, pidiendo a Dios que diera la victoria. Y el Señor me decía, y Él me daba una palabra y me decía así, que no era para que el pueblo se desanime. El Señor decía que Él había preparado algo y que le iba a entregar a la nación brasileña. Pero el Señor quería como que si la nación hiciera una alianza con Él. Yo le decía al Señor, ¿cómo? Esas personas van a hacer eso si ni todos ellos son creyentes. Hay personas que son mundanas y no ven como nosotros vemos. Y Él me decía, yo sé. Es por eso que todavía no lo he entregado, porque en medio de ellos, en medio de ustedes, todavía hay incredulidad y eso no me ha agradado. Muchas personas se levantaron contra ustedes, pero ellos piensan que hablaron mal de ustedes, pero hablaron mal de mí, porque fui yo quien lo di, fui yo quien lo mostré, y ellos se han burlado de mí. Y Él me decía así, y eso me ha entristecido. Y allí el Señor me decía, en medio de ustedes hay mucha incredulidad, pero todavía yo voy a dar una oportunidad para que muchos se arrepientan de lo que hablaron, de lo que dudaron. Y allí, hermanos, el Señor me decía así, no importa lo que acontezca de ahora en adelante, quien va a comandar voy a ser yo. Y allí, hermanos, el Señor, Él hacía que yo mirara otras cosas, pero yo no estoy permitido hablar. Y el Señor me hacía ver el nivel de guerra. Y cuando el Señor me capacitaba para ir a la guerra, yo iba, hermanos, con una ira de ver muchos demonios oprimiendo a las personas. Y yo comenzaba a guerrear contra esos demonios. Y yo me lanzaba encima de ellos y comenzaba a guerrear. Era una guerra muy fuerte, muy trabada. Y aún así yo iba y no quería saber lo que estaba aconteciendo. Yo solo quería hacer la orden que el Señor me mandó a hacer y yo comenzaba a guerrear. Y después yo sé que ya me estaba quedando cansado, exhausto, porque eran muchos demonios. Y yo estaba en un lugar en la cual yo quebraba muchas obras de hechicería al mismo tiempo. Y era una que era para que yo me acercara, pero yo no podía. Es como que si yo subiera una montaña y encima de esa montaña yo miraba un campo
Y yo quería llegar hasta allá encima, y toda vez que yo subía y aquellos demonios me atacaban, ellos hacían de todo para que yo no subiera allá hasta encima. Ellos se lanzaban en mi frente, se lanzaban encima de mí, y yo no conseguía llegar. Cuando quería subir, ellos me lo impedían, y como que algo vino y aseguraba mi cuerpo y me atravesaba, y yo comenzaba a sentir dolor, y ese dolor iba aumentando, aumentando, y yo miraba por detrás una cuerda jalándome, y ellos comenzaban a jalarme para que yo bajara, y yo comenzaba a hacer fuerza para subir, aún así con aquello doliéndome. Y en aquella hora, yo solo sé que comencé a encenderme, me encendía, y me iba quemando. Y cuando yo sentía aquel calor, Él no quemaba como que si fuera aquel fuego del infierno, pero me daba otra fuerza, y aquello quemaba, hermanos, y yo comenzaba a ir encima. Y aquello comenzaba a quemar, y eso salía dentro de mí y bajaba hacia abajo como que si fuera una bomba, un cohete, y llegaba hasta abajo y explotaba todo, y yo comenzaba a correr. Y cuando yo comenzaba a subir, rápidamente apareció una nave, y yo entraba adentro, y yo comenzaba a subir y subir. Y allá encima yo conseguía miraba a un hombre, y ese hombre, hermano, era un hombre alto. Él era blanco, con cabellos largos, y ese hombre era un líder de una obra de hechicería que estaba aconteciendo allí, y había otras personas enfrente de él. Y cuando yo miraba hacia el suelo, yo miraba como que si fuera un niño acostado encima de un paño, una tela roja, y allí rápidamente el Señor me decía: impídelos que hagan eso, hermanos. Y yo bajaba con mi nave encima de ellos, y yo le decía: Señor, no importa lo que acontezca, pero yo voy a hacer de todo para que ellos no hagan eso. Hermanos, yo nacía con la nave en medio de ellos, y acababa con aquello, y acababa con todo. Yo no quería saber. Yo sé que ellos se levantaban y comenzaban a lanzarme algo sobre mí, y yo regresaba de nuevo y me les lanzaba encima de ellos. Y era mucha guerra. Y después que yo terminé esa guerra, el Señor me sacaba y me decía así: ¿viste qué tanto de obra quebraste? Y Él me decía, y yo le decía: ¿por qué está de esa forma? ¿Por qué tanta obra hecha? Y Él me decía: fue para que cada uno de ustedes desistieran, se rindieran, para que ustedes murmuraran y no llegaran hasta aquí. Y el Señor me decía así, pero yo le di la victoria a muchos. Yo le di la victoria en aquellos que creyeron en mí, que creyeron en mi palabra, que creyeron en aquello que yo envié a mis siervos a hacer. Y Él me decía así: yo me he agradado de mi pueblo, de arrodillarse y postrado delante de mí y humillado. Y yo miraba al Señor muy alegre, con una voz diferente y suave. Él hablaba conmigo. Yo le decía: Señor, el Señor no puede hablar con ellos, ellos no te pueden ver. Y Él me decía: ellos me pueden ver, solo basta que ellos crean que yo esté allá, y ellos me van a ver. Y allí, hermanos, en esa hora, el Señor me saca nuevamente y me lleva al cielo. Y yo llegando en el cielo, yo miraba las casas, miraba muchas casas siendo construidas. Yo miraba algunas que ya estaban muy altas, y el Señor me decía así: mis hijos están haciendo la obra. Cada vez que ellos se entregan, cada vez que ellos se entregan y se regresan hacia mí y se humillan delante de mí, la casa de ellos va creciendo. Así es que yo quiero ver a mi pueblo a partir de hoy unido en un solo propósito. Y yo miraba, hermanos, muchos nombres,
Yo no recuerdo todos, pero yo vi algunos y el Señor me decía así: aquí está preparado el lugar para mi pueblo. Y allí, hermanos, yo salía de regreso y el Señor me traía hasta aquí. Cuando yo llegaba aquí, hermanos, yo miraba una gran gloria que el Señor estaba entregando en este lugar. El Señor me decía que todavía no acabó, pero que tú te entregaras al 100%, porque el Señor tiene algo que hacer en la vida de cada uno hasta el final del día. Amén. Esa fue mi experiencia de hoy. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario con una experiencia que está en Mateos capítulo 24, 12 y 13, que dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén, hermanos amados. Sabemos que el mundo entero es del maligno y que Satanás usa las herramientas de todas las formas para intentar vencer a los escogidos, para intentar destruir naciones, para hacer su obra maléfica, en la cual Él vino para matar, robar y destruir. Y los planos de Dios son grandes y maravillosos para su pueblo, para su nación. Lo que acontece es que muchos de nosotros, como iglesia, dejamos de orar, dejamos de vigilar, y Satanás aprovecha de las aperturas para entrar. Como usted vio, el siervo de Dios vio en esas experiencias, manifestaciones, el Señor mostró algunas personas preguntando a causa de algunas revelaciones que el Señor nos dio aquí, en la cual el Señor decía: lo que acontece es que el enemigo es sucio y él usó para engañar, para hacer, vamos así decir, sus planos maléficos, pero el Señor todavía está en el control de todo. Amén. Y usted ve en medio de la experiencia, en la parte del final, el siervo vio las casas siendo construidas. Saben, hermanos, el amor de muchos se enfriará, pero no de todos, como la Biblia dice, porque hay gente que persevera aún. Hay una iglesia que vive en santidad, un pueblo extendido por el mundo, un pueblo que quiere hacer la voluntad de Dios. Es eso, apóstola, es eso. Es perseverancia, es la llave de la victoria, y es un pueblo que realmente ha buscado otro nivel de intimidad con Dios, a nivel de renuncia, de entrega, de santificación. Y yo veo muy lindo esa experiencia que el Señor deja muy claro sobre lo que Él quiere de cada uno de nosotros en esos tiempos difíciles. Y Él está en el control de nuestra nación, de nuestra vida, y nos dará la victoria. Y sabemos que nuestro Señor vive y Él se levantará en el tiempo de Él a nuestro favor. Y fue una experiencia muy noble, una experiencia a la cual nos trae una despertar para que cada día nos inclinemos para estar a los pies del Señor y estar a un nivel de búsqueda incesante por la presencia del Señor, porque no importan las circunstancias, no importan los momentos de nuestra vida. Lo que importa es que yo sé para dónde yo estoy yendo, y en el lugar que tengo que estar es a los pies del Señor, clamando, llorando, adorando, orando. Es tiempo de intimidad con Dios para ver la gloria sobrenatural de Dios en esta tierra. Gloria a Dios. Entonces usted ve que dejé la foto de los guerreros, una noche de oración, de batalla, y oramos bastante, y muchas cosas vendrán y el Señor hará su obra. Amén, amén, hermanos. ¿Quieres tener un galardón, una casa en el cielo, una recompensa? La palabra de Dios dice: buscar las cosas allá del alto. Entonces continuemos en esta guerra y te levantes como un guerrero, una guerrera del Señor, perseverando y orando todo el tiempo, buscando, porque los días son malos. Amén, apóstol. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia. Continúa bendiciendo a tus siervos. Levanta guerreros en toda la nación, en todo el planeta, hombres y mujeres que guarden la santidad, dispuestos a obedecer, dispuestos a hacer tu voluntad, Padre querido y amado, y que no nos enfriemos, y que ese calor venga para avivar las almas en nuestros espíritus, en nuestras vidas, y todo lo que hagamos en palabras, en acciones, sea todo para honra y gloria de tu santo nombre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Quédate en la paz del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús.